Buenas noches, queridas amigas, queridos amigos. Sean bienvenidos. Vamos a tener nuestra reflexión sobre el Evangelio del día de hoy. Los infortunios ocultos es el tema. Esto está en el, si no me equivoco, en el capítulo 13, ítem número 4. Los infortunios ocultos. Y dice así, es un tema, uno de los más bonitos del Evangelio según el Espiritismo. Es uno de los temas más bonitos y que vale la pena también reflexionarlo. Y comienza así. En medio de las grandes calamidades, la caridad se conmueve y es posible observar generosos impulsos destinados a reparar los desastres. No obstante, a la par de esos desastres generales, existen miles de desastres individuales que pasan desapercibidos, tales como los de las personas que yacen postradas en un camastro sin quejarse. Esos infortunios discretos y ocultos son los que la verdadera generosidad sabe descubrir sin esperar que le reclamen su atención. Esto nos habla de una realidad, ¿no? Existen muchas personas que viven con sufrimientos y la forma de cómo ellos lo encaran es con mucha dignidad. Entonces, no dan a notar aquel sufrimiento que están teniendo. Y eso es muy importante porque es un aprendizaje también para nuestra vida. El saber no quejarse, porque como vemos también en el resto de la codificación espírita, en el Evangelio según el Espiritismo, en varios ítems, que se habla sobre la queja, la ingratitud. Vemos que son factores en los cuales la divinidad deja de actuar en favor de la persona. No porque la divinidad desee dejar de actuar en favor de la persona, sino que se dificulta la queja, ese resentimiento, ese constante enojo que la persona puede tener a causa de su sufrimiento, hace que no lleguen, no penetren aquellos fluidos, aquellas intuiciones que nos ayudan a seguir adelante y que nos dan también la idea, la posibilidad de mejorarnos. Por lo tanto, en este tema, los infortunios ocultos, nos habla un poco de esto, que existen personas que viven, ¿sí?, aquellos desastres, aquellas dificultades, de una manera discreta, sin queja. Y la verdadera generosidad sabe observar esta discreción, sabe descubrir justamente a estas personas. Eso nos llama la atención también, nos debería llamar mucho la atención porque es la forma como nosotros como espíritas debemos acercarnos a los demás. No solamente observando en lo general o teniendo una visión superficial, porque la mayoría de personas tienen una forma de ver superficial al resto de los individuos. Y cuando se ve en lo superficial, asumimos que todo está bien. Y cuando se asumen las cosas, en realidad significa que nosotros estamos evadiendo responsabilidades. Cuando en verdad deberíamos comenzar a conocer un poco más profundamente a las personas para allí empezar a ser solidarios. No podemos ser solidarios sin
no nos damos tiempo para conocer a las personas. No podemos ser caritativos si no conocemos a las personas. En otro lado, hablando sobre la caridad, es muy enfática la doctrina, diciendo que los malos también pueden hacer obras de caridad, también pueden hacer el bien. En un sentido, porque pues, se puede tener una empresa dedicada para el bien de las personas. Pero había una gran diferencia cuando las personas se convertían en ese vínculo generoso hacia los demás. Se humaniza esa caridad. La caridad bien hecha, la caridad vista por Jesús es una caridad humana, donde yo soy sensible al dolor del otro y le ayudo a seguir adelante, le ayudo a crecer. Y en ese ayudar no necesariamente tiene que haber grandes sumas de dinero. En ese ayudar es el contingente humano, social, caritativo, que nosotros podemos ofrecer al otro, de nuestro interior, de nuestro contingente, de nuestro cariño, de nuestra expresión. Porque si no, si se convierte en una institución solamente, únicamente es algo frío que ampara a los más necesitados. Otros infortunios pueden ser morales, la tristeza, la depresión, la pérdida, por ejemplo, la muerte de un ser querido. Son cosas que son irreemplazables. Entonces, no se puede cubrir con una cantidad de dinero, no se puede cubrir con una cesta básica. Esas cosas se cubren con amistad, con cariño, con tolerancia, con esa contingencia, con ese abrazo cariñoso que los seres humanos podemos ofrecer. Y continúa con el relato de una mujer. Dice, ¿quién es esa mujer de aspecto distinguido, ataviada con sencillez, aunque con esmero, que se hace acompañar por una jovencita vestida también modestamente? Entra en una vivienda de sórdida apariencia, en la que sin duda la conocen, pues cuando ingresa la saludan con respeto. ¿A dónde se dirige? Sube hasta el desván, donde yace una madre de familia rodeada de niños pequeños. Vemos aquí otra característica del bien, de la caridad desde el corazón, el respeto. La persona que se dona a sí mismo es una persona que gana el respeto de los demás. Es una persona respetada. Quien no se dona, quien solamente aporta y da de lo que le sobra, es simplemente un donador. Entonces, es otra cosa que debemos hacer el puente cuando vemos en la superioridad de los espíritus. ¿Quién tiene mayor superioridad? El que tiene mayor adelanto moral. Entonces, la persona que se dona a sí mismo tiene mayor adelanto moral. Por eso tiene respeto. Y es así. Los espíritus muy esclarecidos, espíritus buenos, espíritus puros, tienen nuestro respeto. ¿Por qué? Porque nos dejan ver su adelanto moral, irradian este adelanto moral. Es porque fue a aliviar, continúa, es porque fue a aliviar todos sus dolores. Lleva lo que necesita. Sazonado con las palabras tiernas
y consoladoras que hacen que sus protegidos, que son profesionales de la mendicidad, acepten el beneficio sin sonrojarse. Aquí tenemos otro de los puntos importantes. Ella va a aliviar sus dolores y lleva lo que necesita. Ese llevar lo necesario, lo que ellos necesitan, tampoco no significa llenar de cosas. Llevar lo que necesitan principalmente, eso va sazonado, eso va lleno también con palabras tiernas, consoladoras. Entonces, vemos una vez más la característica principal de todo esto, la característica principal de hacer el bien, de realizar la caridad, ¿sí? De dejar de ser un donante, un dador, para ser una persona que verdaderamente hace la caridad. Sabe por qué hace esa caridad. Tiene para las personas las buenas palabras. Tiene palabras que le van a consolar. Y eso hace que sus protegidos, y aquí dice que son profesionales de la mendicidad, acepten los beneficios sin sonrojarse. Entonces, estas palabras dulces, estas palabras consoladoras, no le hacen sentir vergüenza ni menospreciar a las personas. Porque muchas veces las personas pueden sentirse menospreciadas, se pueden sentir en un estado de desventaja, pueden sentirse que ellos están debiendo algo. Cuando no es así, es un beneficio de la persona que sabe contribuir, que sabe dar, que sabe acoger al prójimo para que comience a salir adelante. Continúa el relato. El padre está en el hospital y tanto aquel permanece allí. La madre no consigue abastecer sus necesidades. Gracias a esa buena mujer, aquellos pobres niños ya no necesitarían, ya no sentirían ni frío ni hambre. Concurrirían a la escuela con abrigo y para los más pequeños, el seno que los amamanta no habrá de secarse. Aquí vemos esas características, ¿no? Ya no sentirán ni frío ni hambre. Irán a la escuela con abrigo. Eso quiere decir que no les asiste de esa forma, ¿no? En que les quita la oportunidad, sino que les está ayudando y ellos continúan con sus esfuerzos. Si alguno de ellos se enferma, no le faltará los cuidados materiales que pudiera necesitar. De allí, la benefactora se dirige al hospital para llevar al padre un poco de alimento y tranquilizarle sobre el estado de la familia. En la esquina la espera un carruaje, un verdadero almacén con todo lo que destina a sus protegidos, que reciben sucesivamente su visita. No les pregunta cuál es su creencia que profesa, ni cuáles son sus puntos de vista, pues para ella todos los hombres son hermanos e hijos de Dios. Esa es otra cosa, ¿no? No hace una discriminación de las otras personas. No le interesa en qué piensa, qué profesa. Le interesa que ella misma puede hacer el bien al prójimo. Por eso dice, pues para ella todos son hermanos e hijos de Dios. Concluido el recorrido, se dice a sí misma, comencé bien mi día. ¿Cuál es su nombre? ¿Dónde viven? Nadie lo sabe. La humildad
es otro aspecto de la caridad. ¿Qué importa el nombre de la persona que hace el bien? ¿Qué importa quién es, de dónde viene, a dónde va, dónde vive? Y eso es lo lindo de la caridad, que a todos nos coloca en el mismo nivel. Y cuando nos colocamos en el mismo nivel, cuando nos reencontramos tratando de aliviar la miseria, porque hay un punto equivocado, no debemos llorar la miseria, debemos tratar de ayudar a la miseria, salir de la miseria. Cuando nosotros nos reencontramos en esto, entonces tenemos la posibilidad de entender lo que es la felicidad. La felicidad es sentirnos útiles, la felicidad de reencontrarnos con nosotros mismos. No obstante, continúa, no obstante, es el ángel de la consolación por la noche. Un concierto de bendiciones en su favor se eleva hacia el Creador. Católicos, judíos, protestantes, todos la bendicen. Y esto es una cosa conmovedora muy bonita. Un concierto de bendiciones. Sin duda todos nosotros tenemos un poco de este concierto de bendiciones, de personas que recuerdan por nosotros en sus oraciones, deseándonos lo mejor, deseándonos fuerza, salud. Pero ¿por qué no aumentar todo eso? Haciendo el bien, despojándonos absolutamente de toda la carga que nos da el orgullo, el egoísmo, toda la pereza, porque hay que estar sin pereza para hacer el bien. La pereza del bien es bastante curiosa. Usted da dinero, dona, mas usted no está allí, solamente da lo que dispuso, lo que le sobra, lo que puede, en fin. Pero lo da y después se desliga de eso. Cuando lo mejor de todo esto, y lo que nos quiere decir aquí, es que lo más grato es la visita de ella. Lleva cosas, sí, pero la alegría de las personas cuando entra esta dama, eso es fantástico. ¿Por qué usa ese traje tan sencillo? Comienza este párrafo con esa pregunta. ¿Por qué usa ese traje tan sencillo? Para no ofender a la miseria con su lujo. ¿Por qué se hace acompañar de su joven hija para enseñarle cómo se debe practicar la beneficencia? Entonces, no solamente es para nosotros, quienes, para los padres, es muy importante también llevar a sus hijos a la comprensión de hacer el bien, a la comprensión de la beneficencia, de la caridad, para que también continúe con eso. Es uno de los valores más importantes que una persona joven puede tener. El respeto al prójimo, el amor al prójimo, el sentido de solidaridad. Si yo tengo sentido de solidaridad para los otros, también las personas van a ser solidarias conmigo, porque ninguno de nosotros estamos exentos de necesitar al otro. Algún momento vamos a necesitar de otras personas. Y si nosotros somos solidarios, entonces, solamente entonces, las personas también van a ser solidarias con nosotros. Nos van a ayudar a observar el bien que existe en toda aquella calamidad que estamos viviendo.
Porque aunque nosotros insistamos en observar lo malo que existe en todas las cosas, en todas las situaciones difíciles que vivimos, en realidad siempre nos lleva a hacer reajustes en nuestra vida que nos llevarán a un buen fin. A veces necesitamos golpes muy fuertes para ser conscientes nuevamente que podamos comprender que necesitamos aclararnos. ¿Qué puedes dar, hija mía? ¿Qué puedes dar, hija mía, si no tienes nada que te pertenezca? Si yo pusiera alguna cosa en tus manos para que la des a otros, ¿cuál sería tu mérito? En realidad, seré yo quien haga la caridad. ¿Qué merecimiento tendrías? Por eso, no es justo. Cuando visitamos a los enfermos, tú me ayudas a atenderlos. Ahora bien, dispensar cuidados ya es dar algo. ¿Consideras que no es suficiente? Nada hay más sencillo. Aprender a realizar tareas manuales. Y confeccionarás prendas de vestir para esos niños. De esa manera darás algo que provendrá de ti misma. Así aquella madre auténticamente cristiana forma a su hija en la práctica de las virtudes que Cristo enseñó. Es espírita. ¿Qué importancia tiene eso? Hace con signos, de exclamación. Entonces, la forma como nosotros educamos también a los hijos en cuanto a lo que ellos pueden hacer por sus propias fuerzas, lo que ellos pueden hacer por su propia inteligencia, es fundamental, porque eso valida también a la propia persona. Eso le ayuda a reconocerse, nos ayuda a reconocernos cuando nosotros damos de lo que nosotros sabemos. Nos identificamos, nos ayuda a levantarnos. En su ambiente, que es el párrafo final de esto, dice, en su ambiente es una mujer mundana, porque su posición lo requiere. No obstante, allí ignoran lo que hace, porque ella no busca otra aprobación que no sea la de Dios. Porque ella no busca otra aprobación que no sea la de Dios y la de su propia conciencia. En cierta ocasión, una circunstancia fortuita conduce a su casa a una de sus protegidas, que vendía manualidades. Cuando ésta le ve, reconoce a su benefactora y la señora le ordena, guarda silencio, no se lo digas a nadie, del mismo modo que expresaba Jesús. Y termina esto del mismo modo que se expresaba Jesús. Esto es muy referente a los milagros. Jesús hacía que recobre la vista, el ciego de nacimiento, y le decía, no le digas a nadie. ¿Sí? Entonces es un verdadero milagro
el ser benefactor. Es un verdadero milagro la caridad. Allí están los verdaderos milagros de nuestra existencia. Cuando somos conscientes de esto, de estos milagros de nuestra vida, entonces tenemos la posibilidad mismo de comprender la importancia de estar conscientes de hacer el bien y de enseñar el bien también para los demás. La importancia de llevar esperanza a otra persona. Si nosotros somos conscientes de todo ello, entonces verdaderamente nosotros estamos siguiendo el camino de Jesús. Nosotros estamos escuchando esos consejos y estamos preparando nuestra alma para continuar con esa caminada de luz. No necesita aprobación de nadie. Todos ignoran lo que ella hace. Solamente necesita aprobación de Dios y la de su propia conciencia. ¿Qué nos dice nuestra conciencia? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice con respecto a lo que nosotros estamos realizando? ¿Cómo nosotros estamos valorizando nuestros esfuerzos? Son cuestionamientos que son importantes de realizarlos, porque cuando nosotros comenzamos a valorizarnos como hijos de Dios, comenzamos a valorizarnos como seres espirituales, entonces vamos a tener que subir nuestras expectativas para comenzar a salir de ese estado de comodidad, para comenzar realmente a vivir. Hay dos formas. Hay la forma en la cual encaramos la vida, manteniéndonos quietos, diciéndonos que estamos haciendo las cosas bien, responsables, que no hacemos daño a nadie, o verdaderamente vivir, que es salir de la comodidad para comenzar a hacer algo por los demás. No importa en qué cantidad, poco, mucho, hasta insuficiente, muy poco. No importa la cantidad. Lo importante es salir de esa comodidad para comenzar a vivir. Solamente así, cuando nosotros nos enfrentamos al otro, enfrentándonos en buenos términos, cuando estamos con la otra persona, cuando observamos a la otra persona, cuando convivimos con las personas en el mundo, entonces realmente estamos viviendo. Si estamos solamente sentados frente a la pantalla de televisión, entonces significa que nosotros no estamos viviendo, estamos escondiéndonos. Y muchas personas se esconden, o la gran mayoría de personas se esconden. No se dan la oportunidad de conocer otras realidades. Y si nosotros no conocemos o ignoramos otras realidades, también esa será una causa de querer vivirlas para poder experimentar. Hay una gran sutileza en todo esto. Nuestra vida puede ser un milagro para la vida de las otras personas y estaremos cumpliendo la labor de esta reencarnación. O nuestra vida será parecida a cualquier mueble olvidado en la esquina de su casa. Estuvo allí, acompaña allí y acumula polvo. Necesitamos
observar verdaderamente el mensaje de la doctrina espírita y salir fuera de aquellos pseudo milagros que son traídos todavía por la memoria de las religiones, para entender que existen espíritus encarnados y desencarnados, y que la obligación de todo espíritu encarnado y desencarnado es proyectarse hacia la divinidad, avanzar a la conciencia divina, hacia Dios. Y para eso, y para tener ese avance, necesitamos hacer, realizar, donarnos, vivir, experimentar, para que en ese momento nosotros encontremos el significado de nuestra existencia. Es un tema muy, muy bonito que está en el Evangelio según el Espiritismo. Si tuviesen alguna pregunta, con mucho gusto podría esclarecer. Entonces, siempre nos preguntamos, ¿no?, sobre la caridad, y aquí vemos las características principales de la caridad, de la beneficencia, entendiendo que caridad no significa dar lo que sobra. La caridad significa donarse. Muy bien. Esas han sido las reflexiones de esta noche. Un abrazo fraternal y cariñoso para todos ustedes. Mucha paz y muchas bendiciones también. Y hasta el próximo viernes con una nueva reflexión sobre el Evangelio según el Espiritismo. Muchas gracias.